Bueno, siguiendo con esta cronología de películas en la historia del cine, habíamos arrancado desde 1925, ahora vamos por 1927. Hoy elegí para empezar una película que vi por primera vez y única vez hace 2 años, así que puede ser que se me haya escapado algún detalle. Es una película alemana que se llama Metrópolis. Y para hablar de Metrópolis, primero hay que hablar de Thea von Harbou, que fue una de las guionistas más importantes de Alemania, porque trabajó con directores de la talla de Murnau, Dreyer o Fritz Lang, uno de mis preferidos de aquellos años. Y fue precisamente con Fritz Lang que se casó varios años antes de que existiera esta película. Y además de estar casados, compartieron una dupla laboral eh, en el mundo del cine. Thea von Harbou había escrito una novela de ciencia ficción distópica que tenía un gran contenido de crítica social y política e incluso religiosa. Y su marido, el gran Fritz Lang, le pidió que hiciera un guión para llevarla al cine. Entonces se pusieron a trabajar en eso al poco tiempo de estar casados, más o menos en el año 23, pensando que la película, bueno, iba a llevar su tiempo, pero cuando saliera iba a ser un boom. Y así fue, porque Metrópolis, que finalmente se estrenó en 1927, muchos consideran que es o una de las mejores películas de ciencia ficción y a nivel distópico. Lang, Fritz Lang, había ido a Nueva York un poco antes y había buscado influencias para la película en cuanto a la estética. Por eso en Metrópolis muchas de las ciudades que vemos y la ciudad principal, que sería justamente la Metrópolis, hay quienes dicen que recuerda mucho a Nueva York, al Nueva York de aquellos años por lo menos. Metrópolis tardó 16 meses en rodarse. Tengan en cuenta que es una película que dura casi 3 horas. Hay otras versiones que fue acortada y demás. Y si querés ver la película de 3 horas, es medio un dolor de huevos, pero la podés ir viendo por partes tipo serie, como yo hice hace 2 años. Se me hizo más fácil para terminarla, porque de lo contrario probablemente no lo hubiera hecho. En Metrópolis, estos datos de color, participaron casi 40.000 actores. Y Lang, Fritz Lang, pudo contar lo que quería, sobre todo los conceptos que tenía, marxistas, como el orden social, la alienación o la manipulación de las masas, digamos. Tengan en cuenta también que era la Alemania pre-nazi todavía, y había un montón de problemas políticos y sociales en esa sociedad, y todo esto se ve bastante reflejado en la película, a pesar de que es una historia que se supone que ocurre en el futuro muy lejano de la Tierra. Hay quienes dicen que el guión por ahí no es tan memorable, pero sí es acojonante esa especie de arquitectura visual que tiene la serie, porque resulta muy moderno hasta el día de hoy y la historia que plantea la serie no está tan alejado de lo que hoy conocemos como sociedad. Después, por supuesto, algunas ambivalencias como la mujer robot y otras cosas que ya son un poco más en el ámbito fantasioso. Pero la historia del rico que explota al pobre y el pobre que gana 2 mangos para hacer subsistir a su familia y el rico que está podrido en guita preocupándose por deportes absurdos y demás, eso se ve claramente reflejado. ¿Por qué? Porque la película no solamente sentó las bases de todo lo que fue ciencia ficción posterior, incluyendo la era actual. Tengan en cuenta que es una película de hace 98 años y sin embargo ha influenciado un montón de películas que siguen hasta el día de hoy estrenándose
Y realmente no por nada está entre las películas más mencionadas de la historia. Yo llegué a Metrópolis, como les decía, hace 2 años, porque hay una banda que se llama Logos, una banda de heavy metal argentino, y en su primer disco, que se llama La Industria del Poder, la portada de ese CD es eh, una imagen que contiene a dos personajes de Metrópolis. Yo cuando escuché ese disco no sabía de dónde provenía esa portada, tampoco me interesaba tanto realmente. Eh, una de las que aparece en la portada es justamente esta robot que les mencionaba previamente. Y yo sin saberlo escuchaba el disco mirando esa portada y no tenía ni idea que estaba extraído de la película Metrópolis porque además no hay ninguna referencia a eso. Simplemente pones el disco, lo escuchás y no te pones a pensar de qué se trata la portada. Por eso les decía también antes que influenció a un montón de otras películas y en este caso también a músicos de la talla de los miembros de Lobos, donde había dos ex B8 que eran eh, Alberto Samarvide y Miguel Roldán. Y bueno, y el baterista también era Adrián Sensi, que estuvo en el último disco de B8, igual que Miguel Roldán. Me fui un poco por las ramas para hablar de B8, que es una banda que me gusta mucho, pero vamos a volver a Metrópolis. Metrópolis, la ciudad futurista, con una especie de infierno de progreso científico, a la par que está también la desesperación humana. De ahí salieron un montón de otras historias como Dark City, como Blade Runner, El Quinto Elemento, más para acá, Alphaville. Eh, Incluso la ciudad gótica o Gotham City de Batman tiene mucho de Metrópolis, algo de lo que me di cuenta con el correr de los años. Y hay cosas pintorescas en Metrópolis como el laboratorio del genio malo, qué sé yo, hay un montón de aspectos, ¿no? También influenció mucho a La novia de Frankenstein, una película de la que hablaremos cuando lleguemos a 1935, que todavía falta mucho. Y bueno, muchísimas cosas que también, bueno, Doctor Who, una serie que también tiene mucho de Metrópolis. Hay un montón de influencia en Metrópolis, o que ha dejado la película. Muchas de estas historias que estamos narrando ahora es que tienen en común el punto de que siempre es un héroe solitario que descubre el funcionamiento interno de la sociedad y intenta penetrar el sistema que controla a la población, porque incluso en Batman, que lo mencioné recién, los villanos son bastante, ¿cómo decirlo? Son villanos bastante terrenales, o sea, no están tan alejados de la realidad como puede ser Superman que pelea con extraterrestre, con un gorila gigante, con duendes, qué sé yo, con cosas que no son tan terrenales como los enemigos de Batman que parecen todos sacados de un psiquiátrico enfurecidos o de una prisión. Caso el Guasón, caso el Pingüino, la propia Gatúbela. Eh, entonces, hay mucho de eso en Metrópolis también, porque se nota que hay como un intento de reflejar a la sociedad por la gente ricachona, por la gente pobre, por el laburante, por el hijo de puta, por el tipo que tiene complejos de ser un héroe, pero termina siendo un pelotudo también. Hay mucho de eso en Metrópolis, en una película que, bueno, en casi 3 horas que dura, es difícil quizás procesarlo todo, teniendo en cuenta que es una película muda también. Hay un montón de datos sobre la película, como que se emplearon decorados con 25.000 extras, o sea, 25.000 personas más, además de las que ya habían participado, y los efectos especiales para crear dos mundos. ¿Cuáles son estos dos mundos en la película? Bueno, primero es la gran ciudad de Metrópolis, con los estadios, rascacielos, autopistas en el cielo, la ciudad subterránea, que es fundamental, donde estaban los trabajadores, donde el reloj marca 10 horas para completar un día de la semana laboral,
Eh, Todo esto que salió de la cabeza de Lang es la cumbre del expresionismo alemán. Cómo combinar decorados estilizados, ángulos de cámara, las sombras impactantes, la teatralidad, o sea, todo es perfecto en Metrópolis. Yo desconozco si existe algún remake de la película, no lo sé realmente, no lo investigué, pero de existir un remake seguramente también debe estar muy bueno, porque tengan en cuenta que una película de aquellos años, de 1927, con el poco presupuesto que había y los pocos recursos que había para llevar a la pantalla algo que vos querías demostrar, no era tan fácil, no cualquiera lo lograba. Por eso yo creo que Fritz Lang es uno de los más grandes de la industria del cine porque es uno de los pocos que se daba maña para lograrlo. No se quedaba a quejarse diciendo no, no lo voy a poder hacer, es mucho, qué sé yo. Bueno, la violencia instalada en Metrópolis también hay que mencionarla. Lo que tiene la película es que te obliga a estar sin dejar de mirar, parado, o sea, durante las casi 3 horas que dura la película, porque realmente te atrapa y no te deja. Es ese estilo de película. La historia, básicamente, ¿de qué habla? De una gran ciudad que tiene dos mitades, ¿sí? Los ciudadanos mimados, ricachones de la superficie, y los laburantes barra esclavos de las profundidades, que entre ellos se ignoran mutuamente porque a ninguno le importa al otro, básicamente, y la ciudad está dirigida por John Fredersen, que es un empresario dictador, y bueno, me recuerda bastante a Hitler, aunque todavía Hitler no era Hitler para 1927, ¿no? Pero creo que John Fredersen es incluso peor que Hitler, quizás porque en la ficción es más fácil retratar algo tan perverso. Fredersen tiene un hijo que se llama Freder, que está en lo que se llama los jardines del placer, una especie de recreo lujoso para los ricachones, y ahí aparece María, la mujer de la ciudad subterránea, que trae a un grupo de hijos de trabajadores a la superficie. Freder, el hijo del dictador de John Fredersen, queda impresionado por la belleza de María y se asombra cuando se entera de la vida que llevan los trabajadores en las profundidades. O sea, el tipo ignoraba completamente lo que pasaba en las profundidades porque vivía en su nube de pedos, con todo resuelto como todo hijo de político. Y al enamorarse de esta mina se empieza a interesar en qué es lo que está pasando ahí con los trabajadores. Aparece después un delirante que es el personaje de Rodwang, que es quien conoce los secretos de lo que ellos llaman el mundo inferior, de las profundidades. Entonces, a partir de ahí se relata la historia del descenso de Freder a las profundidades, su intento de ayudar a los trabajadores que son convocados por la propia María, con un aire de revolucionista. Y mientras tanto, Rodwang diseña un robot, que es el que les mencioné previamente, captura a la verdadera María y le transfiere su rostro para que los trabajadores que sienten devoción por María puedan ser engañados y controlados. Por supuesto hay varios baches dentro de toda esta trama, pero se entiende bastante bien la idea. Tiene un montón de escenas de mucha originalidad que he vuelto a ver posteriormente en películas posteriores. O sea, como que realmente marcó un antes y un después. Muchas películas usan ideas muy similares en cuanto a imagen de lo que se ha visto en esta película. Lo de la central eléctrica subterránea, por ejemplo, con los trabajadores esforzándose por mover las pesadas manecillas, creo que se llaman, de un lado al otro, eh, quizás carece de sentido lógico, pero visualmente es perfecto. Y otras secuencias visuales dramáticas también, como una escena de persecución en las catacumbas oscuras, con la verdadera María siendo perseguida por Rodwan, la imagen de la Torre de Babel, mientras María se dirige a los trabajadores, los rostros de los trabajadores cubiertos de oscuridad.
las puertas de, de la casa de Rotuan que se abren y se cierran solas, qué sé yo, la danza de la falsa María mientras los trabajadores observan. Hay un montón de escenas que son memorables para mí. Y tengan en cuenta que, como les dije antes, la vi hace 2 años a la película y todavía me acuerdo de esas escenas. Después, bueno, siempre hay algunas lagunas, los baches estos de los que les hablé previamente, enigmas lógicos, ¿no? De la historia, que, bueno, siempre queda cierta ambigüedad en toda obra, o por lo menos en muchas obras. Nada es redondo al 100%, hay muy pocas cosas que son redondas al 100%. Y para ver la película es sentarse y admirar lo que estás viendo, ¿no? No pensar demasiado, ¿no? Tienen momentos realmente increíbles, algunas cosas medio absurdas también, y hay momentos donde parece que la trama se va por las nubes y de repente retoma su viaje, ¿no? Eh, realmente es una buena experiencia para mí Metrópolis y la recomiendo con todo mi cariño. Como digo siempre, son películas para ver una sola vez. Una sola vez y nada más, pero te va a perdurar en el recuerdo si es que te gusta el cine de aquellos años. Bien, la segunda película de la que le quiero hablar es una película que no existe realmente. Yo en el programa anterior comenté que le había preguntado a una inteligencia artificial por algunas películas de terror y que me recomendó varias, incluyendo una que no era de terror, pero se llamaba El Terror, que ya la comenté en el programa anterior. Ahora también me volvió a pasar lo mismo, pero aparte de recomendarme una película que no tenía nada que ver con el terror, me recomendó otra que ni siquiera existe, cosa de la que me di cuenta después de haberme pasado 2 horas buscándola como un pajero, solo para descubrir que no se conserva ninguna copia, aparentemente, de esta película que les voy a hablar ahora, que sí es de terror, y se llama La Casa del Horror, o por lo menos ese nombre recibió en Hispanoamérica. El nombre real de la película es London After Midnight, algo así como Antes de la Medianoche de Londres, película inglesa, por supuesto, y hoy en día se dice Lost Media a todo el contenido que ya está perdido. Pero lo que se conserva de esta película son algunas imágenes y poco más, no hay mucho más. Y se conserva, por supuesto, la historia, ¿no? El argumento de esta película, que se considera una de las mejores obras perdidas de la historia del cine. No sé si será tan así o no, pero lo que es cierto es que fueron muy pocas las películas que han logrado tanta notoriedad a pesar de que, de que ya no se pueden conseguir. Hay mucha gente que hizo reconstrucciones de 40 minutos de la película realizada a partir de las pocas fotos que existen. Eh, Eso es algo que también se usó mucho en Doctor Who, por ejemplo, una serie que mencioné hace un rato. En Doctor Who hay parte del material que quedó perdido, que se eliminó. Se dice que en esa época la BBC inglesa, la televisión de Inglaterra, británica en realidad, cuando tenían que usar espacio para grabar otras series, al no tener tanto recurso, borraban parte de lo que ya estaba grabado. Doctor Who fue una de las víctimas de eso, y por eso hay muchos episodios de la serie que se conserva el audio, pero no se conserva el video. Entonces fueron reconstruidos algunos episodios solamente con fotos y con el audio de fondo. Verlo es un dolor de huevos indescriptible, pero por lo menos lo pudieron salvar, entre comillas, para que se sepa cuál era la historia del capítulo en cuestión. Otros episodios incluso fueron reconstruidos como una serie de animación. Muy pocos, pero creo que hay 3 o 4 en la cuarta temporada,
que fue esa la época, ¿no? De Doctor Who, tercera y cuarta temporada, entre el año 65 y 67 más o menos, mucho material perdido. Bueno, pero la Casa del Horror, mucho tiempo antes, ya tuvo este problema. Así que por este mismo misterio de de la película que ya no existe, es que hay tanto culto alrededor de este film. Pero cabe preguntarse, ¿será que esta película estuvo a la altura de la leyenda que hay a su alrededor como que fue una obra de arte magnífica, idealizada con el paso del tiempo? La verdad, nunca lo vamos a saber, jamás. Pero se sabe que era bastante, bastante interesante para la época por las innovaciones que mostraba en pantalla. Lamentablemente, al no poder verla, no puedo confirmar nada de esto. Busqué el nombre de su autor, que en realidad fueron dos, era la dupla de Todd Browning y Lon Chaney, ayudados por un guionista que también busqué su nombre, que es Waldemar Young. La película se dice que reflejaba el gusto por los autores de temas macabros y fuera de lo común, que tenía un complemento perfecto entre la unión de ellos tres, porque supieron reflejar muy bien a un actor especializado en personajes torturados, que a menudo requerían además todo tipo de retos o desafíos físicos a nivel de caracterización, ¿no? Como por ejemplo interpretar hombres sin brazos, usar prótesis, maquillaje bastante complejo, bueno, un montón de etcéteras. De hecho, había llegado un punto, se dice, en que la prensa se burlaba de la tendencia de ellos a hacer películas cada vez más escabrosas, pero el caso es que lo seguían haciendo porque seguramente les funcionaba. Se dice que fue un intento de adaptar la novela de Drácula, de Bram Stoker, algo que ya había pasado en otras películas de la época, y, y, y generalmente eso sale mal porque después terminan en juicio y demás, como ya había pasado con Nosferatu, por ejemplo, que se comió el garrón de ir a juicio, la película alemana, creo que era alemana, Nosferatu, que era prácticamente un plagio de Drácula, nada más le cambiaron el nombre al vampiro y bueno, eso hizo que la familia de Stoker demandara a los que hicieron Nosferatu, bueno, toda una historia que ya no vamos a relatar porque pasó en el año 1922, lo de la película de Nosferatu, y acá estamos hablando de 1927. Lo que pude averiguar de esta película de La Casa del Terror es que si bien intenta ser como una especie de adaptación de Drácula, se termina alejando bastante del relato original, pese a tratarse de una película de vampiros. Vi algunas imágenes y no me despierta mucho interés en decir, uy, qué cagada que no se podrá ver esta película. No me genera eso, pero por ahí estaba buena la película, qué sé yo. El argumento es bastante básico, se sitúa en Londres, por la obviedad del nombre, y aparece un tipo muerto en su casa de un disparo, y el inspector de turno declara que el tipo se suicidó. Un amigo del inspector le insiste que el tipo este que se mató, supuestamente, jamás sería capaz de hacer eso, que algo más hay. Desde ahí pasan 5 años y la casa del tipo que supuestamente se mató acoge a unos siniestros nuevos inquilinos. Un tipo de aspecto extravagante que está acompañado de dos mujeres pálidas, como si fueran cadáveres, bueno, así. Y hay un vecino, un tipo que vive en la casa al lado, con la hija del difunto y su propio sobrino, y vuelven a llamar al inspector, al mismo tipo que dijo no pasa nada, se suicidó, porque cree que estos nuevos habitantes de la casa tienen un aspecto sospechoso, e incluso cree que podrían haber estado involucrados en la muerte del tipo que vivía ahí. Y por supuesto se deja entrever incluso la sospecha de que sean vampiros, ¿no? Bueno, empiezan entonces a suceder un montón de
hechos misteriosos, desaparece el cuerpo del difunto de su tumba, la hija de él cree oír la voz de su padre, incluso le parece verlo, teniendo una conversación con el inquilino nuevo, y el inspector decide utilizar un método poco convencional como la hipnosis para ver en qué puede ayudar a meterse en la solución de este problema. En fin, como podrán ver, para los que leyeron Drácula es bastante similar, solamente que se cambiaron algunos conceptos básicos, pero la historia de fondo es la misma. Y no hay mucho más para decir porque no hay mucha más información sobre la película. Por más que uno busque, no hay tanto para ver. Seguramente pienso yo que una de las razones por lo que la película es tan célebre, pese a estar desaparecida, es el hecho de que fue el mayor éxito de taquilla, supuestamente, de las que hicieron Browning y Chani, y recaudó alrededor de $1 millón, lo cual para la época era una locura, o sea, era un éxito inmediato. Y como todo lo que rodea la historia de la película ha sido proyectado con imágenes idealizadas de la misma, seguramente eso agrandó aún más la leyenda. Lamentablemente no la voy a poder ver, tampoco es que me cambie mucho la vida, no siento que sea un bajón, pero quizás me hubiese gustado verla. Un dato que leí por ahí es que hubo otro factor que fomentó el culto alrededor de esta película, que fue un misterioso crimen que ocurrió en Londres en 1928, un año después. Y está relacionado con la película. ¿Por qué? Porque en Hyde Park la policía encontró a un hombre y a una mujer con las gargantas seccionadas como si fueran con una navaja. La mujer falleció, pero el tipo se recuperó en el hospital y fue acusado de homicidio e intento de suicidio. En la declaración el tipo afirmó que estando en el parque con su amante, esto es un hecho real, se le metieron unos ruidos en la cabeza, le pareció que le salía humo y que se le introducía un hierro al rojo vivo detrás de los ojos. Que después de eso le pareció ver a Lon Chaney gritándole y haciendo muecas. Después de eso no recordaba nada. Bueno, los médicos le diagnosticaron la locura epiléptica y la prensa se hizo eco de cómo la horrorosa última obra de Browning y Chaney había causado un impacto tan grande a este hombre perturbado a tal punto que terminó matando a la mujer. El hecho de que se haya perdido una película tan exitosa en taquilla, bueno, obviamente resonó en todo el mundo. Y este es un ejemplo más de lo penoso que fue la preservación de obras mudas durante décadas. Así que nada, lamentablemente es una historia perdida, pero quizás hubiese estado bueno verla. Ahora ya para cerrar el programa de hoy, les conté previamente que la inteligencia artificial me ha tirado resultados inexactos cuando le pedí películas de terror y ya me había pasado en el caso anterior. Ahora me volvió a pasar lo mismo y me dijo, mírate El tren fantasma, que es un peliculón. El tren fantasma, bueno, el nombre puede parecer que sea una película de terror, ciertamente no lo es. Y aparte, había 3 adaptaciones distintas de esta película, porque investigando un poco, leí que está basado en una obra de teatro de unos años antes, por un británico que se llamaba Arnold Ridley. Entonces hay 3 versiones de la película. Una es yankee, en principio quise ver esa, no la pude encontrar. La otra versión es mexicana, y todo bien con los mexicanos, yo amo el Chavo del Ocho, me crié con el Chapulín Colorado, con el Doctor Chapatín, con el propio Chavo del Ocho, me encanta todo eso, pero no me voy a poner a ver una película mexicana. Con todo respeto, no me gusta el cine mexicano y mucho menos si es del año del pedo, ¿no? Así que dije, no, esta no la voy a ver. Seguí buscando cuál era la tercera opción, la versión alemana. Dije, bueno, vamos con esta. Si no está la yankee, vamos con la alemana. Después de todo, Metrópolis también es alemana y es muy buena. Dije, a lo mejor me llevo una sorpresa grata.
y les adelanto que eso no sucedió. La película es un bodrio. Y bueno, la deberé contar brevemente. Aparentemente fue la primera de 3 adaptaciones cinematográficas de esta obra de teatro, que son las 3 adaptaciones que yo les mencioné recién. ¿Cuál es la sinopsis? Bueno, la acción de la película arranca a la medianoche en una estación de tren rural que aparentemente está desierta, pero hay varias personas ahí, muy diferentes entre ellas, y tienen que bajarse del tren y esperar en la sala de espera de la estación a que llegue otro tren que los lleve a su destino. Este grupo está formado entre mucha gente, iniciando por 2 parejas. Una que está en su luna de miel y otra que está en un viaje de divorcio. Hay también una solterona, que el nombre era Ofelia, si no me equivoco, y un tipo que se llama Teddy, que es un tipo que parece medio pajero, que no sabe muy bien dónde está parado, pero ninguno de ellos va a ser persuadido por el jefe de estación para que abandone la estación, porque le gustaría cerrar el edificio con la llave durante toda la noche. Así que no hay forma de permanecer en ningún lugar de la zona hasta que puedan continuar con su viaje. Y lo que sigue a continuación parece hacer pensar que estamos a punto de ver una película de terror. Y resulta que no. Como les dije antes, la historia del tren fantasma solamente sirve para evitar ser testigo de actividades revolucionarias, porque los agitadores socialistas utilizan el tren fantasma para transportar cargas de armas de procedencia soviética. Las transportan a los distintos mineros británicos con el fin de preparar una especie de derrocamiento contra la capital, que ellos sienten que los está esclavizando. Pero al contrario de lo que se espera, el Estado británico hace tiempo que envió a un tipo a la estación de tren para descubrir el secreto del supuesto tren fantasma. ¿Y este tipo quién era? El pajero que les dije recién. Este tipo que se llama Teddy, que parece un boludo, en realidad no es ningún pelotudo. Y, y la tiene bastante clara Teddy. Usa esa fachada de hacerse pasar por pajero para finalmente eh, encargarse de poner fin a las actividades revolucionarias en un enfrentamiento final donde lo que sí va a haber es muchos tiros. Se van a cagar un rato a tiros. Si te gustan las películas de tiros, esto te va a gustar. Pero no hay mucho más que eso realmente. Y mucho más cuando esperás ver una película de terror y te encontrás con algo que no tiene nada que ver. Ya es la segunda vez que me pasa, me quiero matar por eso. Pero igual me la fumé completita la película. No es muy larga tampoco. Se deja ver, pero por momentos te da ganas de agarrar una soga, ahorcarte y pasar a otra vida, porque es muy aburrida por momentos. La gran mayor parte de la película es aburridísima y tiene su conclusión apenas interesante al final, cuando se están cagando a tiros, que tampoco es que te vuela la cabeza y que decís, oh, qué buena escena, valió la pena esperar para ver esto. No, no valió la pena un carajo. No valió la pena un carajo. La película es un asco, es un bodrio, pero me pareció que era prudente cerrar con ella para ir desde lo mejor a lo peor. Imagínate qué tan mala es esta película que preferí hablar antes de una que no vi, que no existe, antes de hablar de esto. Por supuesto, no la recomiendo para nada, a diferencia de Metrópolis, que sí la recomiendo. Esto no lo recomiendo, no me parece que sea una buena película. Y creo que por hoy ya basta con todo esto. Seguramente en el próximo programa me centraré en el año posterior, en 1928. Un abrazo.